Vemos la representación aquí de un ángulo. Como podemos observar o recordar, un ángulo es el que está formado, vemos acá, por dos lados, ¿cierto? Que parten del mismo punto, donde ese punto se llama vértice y eso forma este espacio que se llama ángulo. Esa es básicamente la definición. Recordemos nuevamente, como les estaba comentando, estos dos segmentos de líneas rectas al partir de un mismo punto llamado vértice formarían este espacio que hemos llamado ángulo. Bueno, entonces, bajo ese punto de vista podemos ver algunos tipos de ángulos que voy a mostrar en este lado. Observemos, quise colocar aquí los 6 más importantes o más llamados, que son el ángulo agudo menor de 90 grados, el ángulo recto que es igual a 90 grados, el ángulo obtuso que es mayor de 90, ángulo llano equivalente a 180 grados, el ángulo completo que es el que da toda la vuelta 360 grados y el ángulo nulo que, como lo indica, 0 grados, puesto de que no existe como tal. Bien, de todas maneras, en esta parte de acá abajo les grafiqué o les indico gráficamente esos mismos ángulos. Entonces, aquí ya gráficamente tenemos el ángulo, como decíamos, es menor de 90 grados, aquí lo observamos en esta parte. El ángulo recto es igual a 90 grados. Observe que en el ángulo recto se hace este cuadradito, es el único que se hace un cuadradito. Ese cuadradito indica que es de 90 grados, es decir, no es necesario colocarle el valor. Siempre que esté este cuadradito es porque se sabe que es de 90 grados ya. El obtuso es cuando es mayor de 90 grados, por eso es más abiertico acá. Y tenemos acá el de 180 grados, que se llama llano, ¿cierto? Como podemos ver acá, el ángulo de 180 grados es completamente plano y el de 360 grados queda toda la vuelta. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo esa información, vamos a mirar un ejemplo. En este lado, vamos a mirar un ejemplo para una práctica, digamos, si se diera el caso. Dese cuenta que aquí tengo dos líneas rectas cruzadas, ¿cierto? Al cruzarlas se forman 4 ángulos que les he llamado A, B, X y Y. Dese cuenta que A y B son opuestos por el vértice. Recuerden que el vértice es el que está aquí, el puntico que está aquí, en la mitad en este caso. Son opuestos por el vértice. Y X y Y lo mismo. Opuestos quiere decir que están al otro lado. Son opuestos por el vértice. Cuando ocurre eso, debemos tener en cuenta. Primero que todo, A y B, por ser opuestos, son iguales. Aquí lo estoy indicando. Y X y Y, por ser opuestos, también son iguales. Tendrán el mismo valor. Por otro lado, llamaríamos opuestos por el vértice. Bueno, por otro lado, miramos esta parte de acá, que estoy mirando, que estoy concluyendo, perdón. Aquí, tomemos el caso de A y X. Fíjense que los dos ángulos A y X están sobre esta misma línea, ¿cierto? Entonces, como esta línea es plana, entonces en total esto sería un ángulo llano. Es decir, que A y X al sumarlas nos va a dar 180 grados. Es lo mismo que ocurre con X y B. Fíjese que el ángulo X y el ángulo B están sobre esta misma línea. Entonces al sumarlas nos darán también 180 grados y así pasará lo mismo con A y Y que están por debajo de esta línea y Y y B que están por debajo de esta línea que también sumarán 180 grados. Y por último, los 4 ángulos darían toda la vuelta, ¿cierto? Los 4 ángulos al sumarlos nos daría entonces esa suma 360 grados. Bueno, eso sería con respecto a los ángulos. Ahora, con respecto a los
triángulos, podemos tener en cuenta simplemente lo siguiente como información, ¿no? Los triángulos, tenemos acá los 4 primeros, el triángulo equilátero, observémoslo, en el triángulo equilátero, fíjese que los ángulos les vamos a decir A, B y C, y con mayúsculas, ¿no? Y a los lados, igualmente A, B, C, pero con minúsculas. ¿Qué notamos en un triángulo equilátero? Notamos que sus 3 lados y sus 3 ángulos son iguales. Por eso se llama equilátero. Bueno, al ser iguales sus lados, sus ángulos también van a ser iguales. Bueno, el segundo caso es el triángulo llamado isósceles. En el triángulo isósceles denotamos las mismas letras para los ángulos, ABC mayúscula y ABC minúscula para los lados. Entonces, ¿qué observamos ahí? Como podemos ver en el isósceles, ¿cierto? En el isósceles observamos que solamente son iguales 2 lados, en este caso A y B. Al pasar esto, ¿qué ocurre? Que también habrán 2 ángulos iguales, en este caso ángulo A y ángulo B. Entonces en un triángulo isósceles diremos que habrán 2 lados y 2 ángulos iguales. Bueno, y en el escaleno es lo contrario, es decir, como miramos acá en el diagrama, observemos ABC, ángulos, ABC, lados, son diferentes. Tanto los ángulos como los lados, todos son diferentes. Eso es en el escaleno. Tener en cuenta A, B, C son diferentes. Bueno, bien. Y por último, no olvidar que el triángulo rectángulo es un triángulo cuyo ángulo tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. Bueno, en ese caso lo vamos a observar en este caso acá, el triángulo rectángulo, ¿sí? En el triángulo rectángulo lo quería pues ubicar de todas maneras en este caso. Entonces, deben tener en cuenta, en ese caso, como tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Los otros ángulos al sumarlos nos darán también 90 grados. ¿Por qué? Hay que acordarse de una ley que dice que los ángulos de todo triángulo deben sumar siempre 80 grados. Siempre. Como un triángulo tiene 3 ángulos, los ángulos de todo triángulo, la suma de ellos siempre va a dar 180 grados. Bueno, bien, entonces esa es la información que les doy sobre ángulos y triángulos. Gracias.